Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico en la hipertensión arterial. Mi nombre es Alexandra Salcán, soy médico posgradista de la especialidad de geriatría y gerontología. En la tabla de contenidos tenemos los tópicos a tomar en cuenta, que son introducción, el entrenamiento físico basado en la evidencia, los posibles mecanismos que intervienen del ejercicio físico sobre la hipertensión arterial, el tipo de entrenamiento indicado de acuerdo a las presiones arteriales y las conclusiones. Como introducción tenemos que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible en la que se ha visto cifras mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio. Se ha considerado que la hipertensión arterial constituye un factor de riesgo importante en la enfermedad cerebrovascular, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, así como también la muerte súbita. Estudios revelan que una disminución de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o una disminución de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica disminuye a la mitad el riesgo de mortalidad cardiovascular. Es decir, que si tenemos una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio, tenemos la disminución de la mitad del riesgo de mortalidad cardiovascular que una persona con una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio. En cuanto al entrenamiento físico basado en evidencia, aquí se han realizado varios metaanálisis que concluyeron que el examen físico tiene efectos positivos sobre la presión arterial, tanto en pacientes normotensos como en pacientes hipertensos. Es así que empezamos con la revisión de los principales metaanálisis. Tenemos un metaanálisis realizado en el 2013 que incluyó ensayos controlados aleatorizados en el que se vio los efectos del ejercicio sobre la presión arterial en adultos sanos. Incluyen 93 estudios de los que se han categorizado de acuerdo al tipo de ejercicio. En la primera categoría tenemos un grupo de 105 personas que habían realizado ejercicios de resistencia en el que se ha evidenciado que como efecto positivo del ejercicio físico, pues tenemos una reducción de la presión arterial sistólica como de la presión arterial diastólica en 3.5 y 2.5 milímetros de mercurio respectivamente. Y en la siguiente categoría existen igual 29 grupos que realizaron ejercicios de resistencia dinámica, igual con una reducción significativa tanto de la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, disminuyendo así 1.8 y 3.2 milímetros de mercurio respectivamente. Y la última categoría de este metaanálisis son de 5 grupos con ejercicios de resistencia isométrica, reduciéndose la presión arterial sistólica en 10.9 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica se redujo en 6.2 milímetros de mercurio. El otro metaanálisis realizado en el 2010 se centró específicamente en el efecto de los ejercicios isométricos que se realizaron menos de 1 hora por semana. Aquí igual se vio una reducción tanto de la presión arterial como la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, disminuyendo 10.4 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 6.7 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Como efecto positivo adicional también es que los cambios inducidos son similares a los logrados con un único antihipertensivo. En un metaanálisis realizado en el 2013 que incluyó 23 estudios, de los cuales se vieron estudios de entrenamiento con ejercicios aeróbicos entre adultos mayores previamente sedentarios. Se estudiaron a 1.226 sujetos mayores, igual con una reducción significativa de la presión arterial sistólica como la diastólica en 3.9% y 4.5% respectivamente. El metaanálisis realizado en el 2007 incluyó ensayos controlados aleatorizados en el que el entrenamiento fue de resistencia. Aquí se estudiaron 72 ensayos con 105 grupos de estudio y el entrenamiento tuvo un impacto positivo en
una serie de variables como son la resistencia vascular sistémica, la noradrenalina plasmática, actividad de la renina plasmática, el peso corporal, la circunferencia abdominal y el colesterol HDL. Un último metaanálisis analizado en el que involucró a 1 millón de personas, se vio que la reducción de la presión arterial sistólica de 2 milímetros de mercurio redujo la mortalidad por accidente cerebrovascular en un 10% y también redujo la mortalidad por muerte cardíaca isquémica en un 7%. En cuanto a los posibles mecanismos eh, que actúan en el ejercicio físico para la reducción de la hipertensión arterial, pues aquí se ha visto que el efecto reductor de la presión arterial es multifactorial y estos mecanismos incluyen adaptaciones neurohumorales, vasculares y estructurales, disminución de la vasoconstricción con disminución de los niveles de catecolaminas y un aumento de la sensibilidad a la insulina en el músculo que se encuentra en entrenamiento. En cuanto al tipo de entrenamiento, pues aquí los principales que se han visto que son beneficiosos para la disminución de la presión arterial, tenemos el ejercicio aeróbico en el que se ve una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica en 4.1 y 2.2 milímetros de mercurio respectivamente. Aquí se indica que este tipo de ejercicio se debe realizar 30 minutos con intensidad moderada durante 5 a 7 días a la semana y en total serían 150 minutos a la semana. En cuanto al ejercicio de resistencia, se ha visto que como efecto positivo pues reduce la presión arterial sistólica y diastólica en 3.7 y 2.7 milímetros de mercurio respectivamente, y el otro tipo de ejercicio que es el aeróbico y de resistencia, que es un combinado, igual un efecto positivo en la reducción de ambas presiones, tanto sistólica como diastólica, en 5.5 y 4.1 milímetros de mercurio. Este tipo de ejercicio de resistencia, como el combinado, el de aeróbico y resistencia, se indica que sea de 30 minutos con intensidad moderada, únicamente de 2 a 3 días por semana. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el ejercicio aeróbico está específicamente indicado para pacientes hipertensos, en los que se ve una reducción de la presión arterial sistólica de 4.9 a 12 milímetros de mercurio y una reducción de la presión arterial diastólica 3.4 a 5.8 milímetros de mercurio. En cuanto al ejercicio de resistencia dinámica, pues este está indicado en pacientes que tengan la presión arterial normal alta y se ha visto una reducción de la presión arterial sistólica de 3 a 4.7 milímetros de mercurio y en la reducción de la presión arterial diastólica de 3.2 a 3.8 milímetros de mercurio. Y en cuanto al ejercicio de resistencia isométrica, este está indicado para los pacientes con presión arterial normal más factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Pueden ser diabetes o insuficientes renales. Aquí igual nos ayuda con una reducción en la presión arterial sistólica de 5.4 a 8.3 milímetros de mercurio y en la reducción de la presión arterial diastólica de 1.9 a 3.1 milímetros de mercurio. Esos son los beneficios que se han evidenciado con los ejercicios en la hipertensión arterial. Gracias.